La tenemos lista en vivo desde, ya está allá, está en el estado de la Florida. Nuestra querida amiga Daina Monteagudo. Así es que saludos, buenos días, ¿cómo está Daina? Buenos días, saludos, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Bien, Estamos súper esperando la enseñanza de hoy, Daina, como siempre. Muy bien. En la clasecita de los lunes a las 10. Algo así, ¿verdad? Porque yo he aprendido que a veces Dios te permite pasar por un proceso para que aprendas, para que puedas aprender algo nuevo. Y realmente es desaprender lo que habías aprendido y lanzarte a oportunidades o a dimensiones nuevas. Entonces, hoy yo quiero hablar sobre un tema que le titulamos No perdonar es imperdonable. No perdonar es imperdonable. Y está basado en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Es una parábola, una conversación entre Pedro y Jesús, donde Pedro le pregunta específicamente, Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar? ¿70 veces 7 o 7 o cuántas veces yo debo perdonar? Y yo digo que en ese momento había como un problema matemático, una de las lecciones más poderosas que Jesús pudo haber enseñado sobre el tema del perdón. En esa porción bíblica, en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, cuando Pedro se acerca a Jesús para preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Y Jesús le responde, no, 7 veces no, sino 70 veces 7. Ahora, para aquellas personas que son matemáticas, dirían, bueno, pues entonces debo llevar un registro de cuántas veces debo perdonar, o tal vez estamos haciendo un cálculo de las listas de ofensas que la persona me hace, o si tengo una memoria fotográfica como algunas mujeres tenemos, que guardamos un registro fotográfico en nuestro cerebro y decimos, ¿recuerdas aquel día que tenías la camisa roja, que era el día de mi cumpleaños y se te olvidó? ¿O puedes recordar aquel momento donde estábamos en casa y tú me dijiste, ¿verdad? Ese registro fantástico que algunas mujeres tenemos. ¿O te acuerdas cuando me cambié el color de cabello y ni te diste cuenta? ¿O era nuestro aniversario y se te olvidó? Sí. El año pasado cuando yo te dije, ¿verdad? Llevamos un registro bien chévere. Y a muchas de nosotras nos cuesta perdonar que pareciera ser cosas pequeñas, pero la realidad es que se convierte en un acumulo de cosas que me están molestando y me están incomodando y me están haciendo perder la paz y una de las grandes virtudes que todas nosotras y todos nosotros tenemos, y es entender que perdonar, no perdonar, es imperdonable. Qué tremendo. Ahora, y eso que tú acabas de describir, qué buenos somos en esa lista que tú acabas de describir. Somos unos campeones. Nos queda bien el olvidar, nos queda bien el que se nos pasó por alto los detalles, nos queda bien en que no vimos el cambio de color de pelo, nos queda bien que no vimos el vestido nuevo. Somos buenos en eso, Daina. Oye, somos bien buenos porque tenemos una memoria fotográfica y a veces nosotros, ¿verdad?, hablamos sobre este tema del perdón, pero pensamos que tienen que ser cosas como que... Es infidelidad. No sé, una magnitud mayor. Claro, sí, la infidelidad, maltrato físico. Exacto, digamos ejemplos como ese, pero supongamos que esta mañana estás guiando tu auto y alguien que tenía más prisa que tú vio que él cambió el color de la luz y tú está detrás de ti y acaba de llegar y rapidito, mira, tocó la bocina y tú estás enviando bendiciones del Señor. ¡Claro! Y la realidad es que no, que nos molestamos y dejamos que esa persona que ya se fue nos secuestre emocionalmente por no perdonar el mero hecho de que esa persona tenía más prisa que yo y no supo manejar que el cambio de luz se dio, pero entonces yo sigo peleando sola en el carro, no hay nadie alrededor mío. Pero Dios sí me está viendo, Dios sí me está escuchando. Y lo triste y lo lamentable es que eso me puede secuestrar emocionalmente de tal manera que llego al trabajo y también llego de mal humor y le cuento a todo el mundo este momento tan malo que tuve, ¿verdad?
O por ejemplo, llegó el día de aniversario y sí, mira, él se lo olvidó o no pudo adivinar porque tengo un secreto, amigas. Los hombres no pueden adivinar, igual que tú. No saben adivinar. Él no sabe adivinar cuál es el regalo que tú quieres. Esto de decir, pero Daina, si él me conoce hace años, ¿cómo es posible que él no sabe lo que yo quiero? Es posible. Él no sabe lo que tú quieres. Sí, es posible. ¿Verdad? No pueden adivinar, chicas. Así que tenemos que ser específicas en qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos. Y oye, cuando él toma la hermosa iniciativa de sorprenderte, sorpréndete, agradece, ¿verdad? Porque a veces nosotras comenzamos a llevar la cuenta. Y me lleva a una verdad bíblica que quiero compartir contigo. Quiero ver si me da tiempo a compartir dos, si no, dejamos la próxima para la otra sesión. Okay. Pero hoy quiero hablarte sobre una verdad bíblica, sobre este, ¿verdad?, ejercicio matemático. Digamos que usted se quiere ir con este ejercicio matemático, donde Jesús le responde, no son 7 veces, ni 70 veces 7. Digamos que sean de esa manera, si nosotros multiplicamos 70 por 7 serían 49. Y digamos 490, perdón. Y si yo en el día fuera a perdonar 490 veces, estamos hablando de que cada 3 a 4 minutos yo tengo que perdonar. Para aquellos que lo quieren hacer matemáticamente hablando, usted debe perdonar cada 3 a 5 minutos o 490 veces en un día. Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado a 490 ofensas de perdonar. Pero es nuestro deber hacerlo. Porque así sabemos que el que nosotros perdonemos, liberamos a otro. Nosotros somos personas sanas. No nos llenamos de amargura. Y Dios espera que nosotros lo hagamos. Lo más importante de esto es que Jesús lo dijo. Y Jesús dijo, yo necesito que tú entiendas que esto no es un ritmo matemático, que no es si tú quieres, no es cuando tú sientas, porque te voy a decir algo. Ajá. Nunca vas a sentir perdonar a nadie. Nunca, never and ever. Porque eso no está en nuestra naturaleza. Nosotros no queremos perdonar a nadie. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, Él produce el querer como el hacer de nosotros. Y el mismo Espíritu Santo de Dios nos mueve a perdonar, aun cuando la persona no nos ha pedido perdón. Eso es lo maravilloso de tener a Dios en su corazón, porque Dios mismo, el amor de Dios, el que te perdonó y que te perdona antes de tú decir perdón y no guarda un registro, te ha perdonado tus ofensas y las mías. Así que el Dios maravilloso que nosotros servimos nos invita a perdonar, aunque tú no lo sientas. ¿Y sabes qué? Cuando tú realmente eres una mujer sana, no llevas un registro. Y tratas al ofensor como no culpable. Amas como si nunca te hubieran herido. Y eso requiere madurez. Eso requiere carácter. Eso requiere de tiempo de lectura bíblica. Requiere tiempo de obedecer a Dios aunque no entienda. Obedecer a Dios aunque mi naturaleza humana no quiere. Porque es la realidad que enfrentamos todos los días. Pero es nuestra invitación en esta mañana a que en un acto de fe seamos obedientes a Dios y no guardemos ya un registro y tratemos al ofensor como no culpable y lo amemos como si nunca nos hubiera herido. En la próxima sesión que esté con ustedes quiero seguir compartiendo estas verdades bíblicas. Mi nombre es Daina Monteagudo, me consigues en las redes sociales por Daina Monteagudo, tanto en Facebook como en Instagram, y quiero invitarte a que puedas adquirir mis libros, se llaman Desde el corazón de una amiga y Desde el corazón de una madre. Lo puedes adquirir en tu librería cristiana favorita, o ayer anunció en las redes sociales un nuevo lugar.
Búscame en las redes y ahí vas a encontrar un nuevo lugar donde puedes conseguir los libros. Son libros que nos ayudan al manejo de emociones y de pensamientos, porque todos nosotros tenemos que empezar a entender que esta es la mente de Cristo. Pero una vez nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, va a procesar nuestras vidas por eventos y situaciones para que cambiemos y transformemos y renovemos nuestra forma de pensar. Ya los eventos que antes me secuestraban, los eventos que me hacían perder la fe, los eventos o situaciones que no me permitían entender, ahora los veo de una forma distinta. Eso es. Daina, por si acaso, si Fernán y yo te hemos hecho algo, Moraima está de vacaciones esta semana, para practicar el tema, perdónanos, ¿ok? Esta y unas cuantas más. Esta y unas cuantas más. Perdoné, dispensé el perdón para ustedes y de igual manera, si yo les ofendí, yo les pido perdón. Estás perdonada. Y en nombre de todas las mujeres que no los han entendido y los han maltratado, también les pido perdón. Aleluya. Somos hombres más sanos desde hoy. Gracias, Daina. Un abrazo. Saludos, gracias por la oportunidad. Buen día, excelente día. En Ruta Nueva Vida 97.7.